3 niños idénticos desaparecieron bajo las amplias ramas del olmo moribundo. En un momento estaban riendo en el jardín delantero. Al siguiente, la calle estaba en silencio. No había marcas de neumáticos, ni vallas rotas, ni siquiera una huella en la tierra blanda. La casa permaneció inmóvil después de eso. Los vecinos se mudaron. Las ventanas permanecieron a oscuras. Durante 30 años, el lugar guardó sus secretos. Sin respuestas, sin cadáveres, solo un recuerdo sellado tras las paredes hasta la noche anterior, cuando las luces parpadearon por sí solas y alguien oyó voces de niños en el ático. Voces que nadie había oído desde 1982. Antes de adentrarnos más en el misterio, suscríbete o marca esta historia como favorita. No querrás perderte lo que te espera dentro de la casa de Broken Elm Street. El sol de principios de junio bañaba con su luz dorada las aceras agrietadas de Broken Elm Street. El calor se reflejaba sobre el pavimento, distorsionando los límites de la realidad lo suficiente como para que la calle pareciera olvidada y silenciosamente observadora. El número 214 se encontraba al final de la calle sin salida. Sus ventanas cerradas y la pintura descascarillada le daban el aspecto cansado de una casa en la que no se había hablado en mucho tiempo. Ben Ramírez se secó el sudor de la frente con el borde de la camisa y empujó la palanca más hacia la esquina de la pared del garaje. La madera contrachapada estaba deformada por el paso del tiempo y frágil al tacto, pero detrás, tras el yeso, algo no cuadraba. «¿Por qué hay un marco donde no debería haberlo?», murmuró, más para sí mismo que para su esposa, que estaba ordenando cajas en la entrada. Laia Ramírez levantó la vista de una vieja caja de herramientas de jardín cubierta de polvo. «¿Qué? ¿Todo este lado del garaje? Es raro. Como si alguien hubiera separado una parte a propósito y no hubiera terminado el marco». Se acercó con las manos en las caderas. «¿Estás diciendo que estamos a punto de encontrar un tesoro escondido o una familia de mapaches?» Ben sonrió, aunque con cautela. «Esperemos que no sea lo segundo». Con un crujido satisfactorio, la palanca arrancó un gran trozo de yeso, dejando al descubierto un espacio hueco detrás. El polvo se arremolinaba en el haz de luz que entraba por la pequeña ventana del garaje. Y entonces lo vieron. Una caja de madera encajada entre los montantes y la vieja losa de hormigón, sellada en un espacio de apenas 1 metro de profundidad. El tiempo había vuelto gris la madera y las bisagras de hierro eran de un rojo intenso y quebradizo. El nombre de un niño estaba garabateado en la parte superior con un rotulador permanente descolorido. Danny Laia contuvo el aliento. «¿Qué demonios?» Ben se arrodilló y quitó las telarañas. «Esto no me gusta». La caja no estaba cerrada con llave, solo sellada con clavos viejos que hacía tiempo que se habían aflojado. Con dedos lentos, Ben levantó la tapa. En el interior, el polvo se adhería como ceniza a objetos que no deberían haber estado allí. No en un rincón tapiado de un garaje, no abandonados así, no olvidados. Un camión de bomberos de juguete al que le faltaban las ruedas, un montón de yoyos, un carné de biblioteca escolar plastificado con el nombre, Evan Cooper, escrito con letra de imprenta, un cuaderno de espiral rojo y azul lleno de letras al revés y dibujos de palitos, y en el fondo, una Polaroid descolorida. Laia levantó la fotografía con cuidado, como si fuera a desintegrarse. «Dios mío». 3 niños idénticos sonreían a la cámara con chaquetas rojas a juego. Se abrazaban entre sí. Detrás de ellos, sin lugar a dudas, estaba esa misma casa. La barandilla del porche seguía torcida. El mismo revestimiento, la misma acera agrietada que conducía a los escalones de la entrada. Le dio la vuelta a la foto. No había fecha ni nombres. Ben se levantó lentamente, sacudiéndose las manos en los vaqueros. «Trillizos, creo». Se miraron fijamente. A pesar del calor que hacía fuera, algo frío se apoderó de ellos. Laia salió del garaje con la Polaroid todavía en la mano. Sacó el teléfono y buscó. «Trillizos desaparecidos en Elm Street». No tardó mucho. «Personas desaparecidas». 1989, Daniel Evan y Miles Cooper, 7 años. Vistos por última vez montando en bicicleta de vuelta a casa desde el colegio en el condado de Rosewood, Texas. Había fotos. Estaban sus caras. Ben apareció a su lado,
leyendo por encima de su hombro. Desaparecieron de esta calle. Laia asintió lentamente. Creo que vivían justo al otro lado de la calle. Se giraron juntos, mirando la tranquila calle bordeada de árboles. Una modesta casa de ladrillo se alzaba justo enfrente de su entrada, con el césped un poco crecido y el porche a la sombra de un toldo que crujía. El viento soplaba entre los árboles, levantando hojas secas a lo largo de la acera como recuerdos susurrados. La casa parecía tranquila. Ben rompió el silencio primero. Tenemos que denunciarlo. Por supuesto, dijo Laia, pero su voz había cambiado. Ahora había algo tierno en ella, una suavidad con forma de tristeza. Volvió a mirar la foto, a esos niños pequeños sonrientes, ajenos a todo, aún vivos en ese único segundo capturado, congelados en un momento que alguien había ocultado desesperadamente. La policía llegó a última hora de la tarde. 2 coches patrulla, un detective con una chaqueta que no le quedaba bien. Tomaron fotos de los objetos, lo metieron todo en bolsas con guantes de plástico y hicieron preguntas en un tono seco y procedimental. Este caso está más frío que el Ártico, murmuró uno de los agentes mientras cerraba una bolsa de plástico con cremallera. Está cerrado desde 1994. No hay pistas en más de 20 años. El detective Van fue educado, eficiente y totalmente indiferente a las especulaciones. Registraremos las pruebas, reabriremos el caso y seguiremos investigando si surge algo nuevo, dijo, entregándole una tarjeta a Laia. Pero no esperen un milagro. Estos chicos llevan desaparecidos 35 años. Ben asintió respetuosamente, pero Laia se quedó atrás. Miró fijamente la pared, el espacio donde había estado la caja, oculta tras el aislamiento y los montantes. ¿Quién la había puesto allí? ¿Por qué estas cosas? ¿Por qué esta casa? Después de que los agentes se marcharan, Ben comenzó a sellar la pared de nuevo. Laia no le ayudó. Se quedó de pie en la entrada, mirando al otro lado de la calle. La luz del porche se encendió en la casa de ladrillo al otro lado de la calle. Una figura estaba sentada en silencio en una mecedora. No la había visto antes. Esa noche, mientras el crepúsculo se fundía en un suave naranja a lo largo de los tejados, Laia volvió a sacar el artículo sobre las personas desaparecidas. Leyó cada palabra, cada párrafo. Aprendió sus nombres: Daniel, Evan y Miles Cooper, de 7 años. Vistos por última vez cerca de la esquina de Broken Elm Street con Willow Lane a las 4:12 de la tarde. Un vecino dijo que iban en bicicleta y se reían. Otro afirmó que no habían vuelto a casa después del colegio. El caso se catalogó como desaparición sin sospecha, pero más tarde se elevó a presunto secuestro. Su madre había sido citada en un periódico de 1990. Seguía viviendo en la ciudad. Nunca se había mudado. Solo quiero que alguien recuerde sus caras, había dicho. No desaparecieron sin más. Alguien los hizo desaparecer. Laia cerró el portátil. La foto estaba junto a ella, en la mesita de noche. En ella, el niño del medio, Evan, tenía un hueco entre los dientes delanteros. Miles tenía los vaqueros manchados de hierba. Danny, en el medio, sostenía un palo doblado como si fuera una espada. Parecían vivos. Y ahora eran fantasmas en su garaje. A la mañana siguiente, Laia cruzó la calle. La mujer que abrió la puerta era más mayor que en las fotos, por supuesto. Tenía el pelo canoso en las sienes, pero sus ojos eran los mismos, agudos, observadores, gentiles, de una forma que solo puede venir de un dolor tan profundo que se repliega sobre sí mismo. Sí, dijo, mirando a través de la puerta mosquitera. ¿En la Cooper? Preguntó Laia. La mujer dudó y luego asintió. Me llamo Laia Ramírez. Mi marido y yo acabamos de comprar la casa de enfrente. Elaine no cambió de expresión. Estábamos haciendo algunas reformas, continuó Laia, con la voz entrecortada. Y encontramos algo, varias cosas. Una caja detrás de la pared del garaje. Elaine seguía sin decir nada. Dentro había objetos de niños, dijo Laia. Y una fotografía de 3 niños. Entonces Elaine abrió la puerta mosquitera. Entren, dijo en voz baja.
El salón estaba en penumbra, pero limpio. Un ventilador giraba lentamente en el techo. El papel pintado de flores se despegaba ligeramente en una esquina. Sobre la repisa de la chimenea había 3 marcos de plata idénticos, uno para cada hijo. Cada uno contenía la misma foto escolar, un rostro redondo, ojos oscuros, sonrisas idénticas y dentudas. El tiempo no había sido benévolo con el príncipe. Los colores se habían desvanecido, pero no los rostros. Elaine se sentó frente a Laia, con las manos cruzadas en el regazo. ¿Puedo verlo?, preguntó. Laia metió la mano en el bolso y sacó la Polaroid. Elaine la tomó con manos firmes. Al principio, su rostro no cambió, solo hubo un largo silencio que pareció prolongarse por toda la habitación. Sus ojos recorrieron la foto una y otra vez, como si los niños fueran a decir algo nuevo si los miraba lo suficiente. Esto fue ayer, susurró. El de delante es Miles. Siempre se ponía así. Y Daniel, dijo con voz entrecortada, pero continuó. Él eligió esas chaquetas. Decían que el rojo era el color de sus superhéroes. Pasó el pulgar por el borde de la foto, como si pudiera calentarla con su tacto. Tenía esta misma foto. Creía que se había perdido. Estaba detrás de una pared, dijo Laia con delicadeza. En una caja con algunas de sus cosas. Elaine levantó la vista. En esa casa. Laia asintió. Elaine cerró los ojos. Durante años, solía pasar por delante de esa casa tratando de recordar quién vivía allí. Nunca se me ocurrió mirar después de que muriera Vernon Hall. Vernon Hall, repitió Laia. Era el hombre que vivía allí entonces. Un señor mayor, muy reservado, había perdido a su mujer antes de que nos mudáramos. Laia sintió que se le aceleraba el pulso. ¿Lo investigaron alguna vez? No, respondió Elaine en voz baja. Tenía coartada y era respetado, dijo, volviendo a mirar la foto. Pero siempre me lo pregunté. ¿Tenía un perro, Brutus? A mis hijos les encantaba ese perro. A veces los veía acariciándolo en la acera, a pesar de que les había advertido que no hablaran con extraños. Levantó la vista bruscamente con una especie de calma y claridad que le provocó un escalofrío a Laia. S.R.A. Ramírez, esa pared fue sellada deliberadamente. Esos objetos no fueron olvidados. Fueron escondidos. Elaine Cooper no durmió esa noche. Había dejado la fotografía en la mesita de noche, boca arriba, mirando al techo. Su mano se deslizaba hacia ella en la oscuridad, sus dedos rozaban los bordes como si fuera una brasa que pudiera reavivar con solo tocarla. Las sonrisas del niño la perseguían como no lo habían hecho en años. No porque hubieran desaparecido, sino porque, por primera vez en 3 décadas, ya no estaba tan segura de que lo estuvieran. De que hubieran desaparecido, quiero decir. A las 3:17 de la madrugada, salió descalza al jardín trasero de su casa. Hacía años que había dejado de plantar, después de que las rosas no florecieran en el que habría sido el 10º cumpleaños del niño. Ahora solo había malas hierbas y los restos obstinados de las lirios, que se negaban a morir por mucho tiempo que los ignorara. Se arrodilló en la tierra y colocó la fotografía a su lado. Se lo dije a todo el mundo, susurró. No solo se perdieron. El viento susurraba entre la valla. Un perro ladraba débilmente en la distancia. Elaine se levantó y, por primera vez en 15 años, comenzó a arrancar las malas hierbas de la tierra. A media mañana, Laia y Ben regresaron al número 214. Aún abrumados por lo que habían encontrado. La casa parecía diferente ahora, más pesada. Cada crujido del suelo, cada gemido de las tuberías parecía un susurro dejado por personas que nunca debían ser olvidadas. Se sentaron en el comedor con tazas de café que ninguno de los dos tocó. Tenemos que ayudarla, dijo Laia en voz baja. Ben exhaló. Es que no sé cómo. Se lo hemos dado todo a la policía. ¿Qué más podemos hacer? No podemos fingir que no encontramos eso, dijo ella, señalando el garaje con la mirada. Tú viste su rostro. Esa foto fue tomada aquí. Hay algo en esta casa que nadie ha observado con suficiente atención. Ben se frotó la mandíbula con las manos.
Podríamos buscar a Vernon Hall, averiguar quién era, qué le pasó. Ya lo hice, dijo Laia. Giró su computadora portátil. Murió en 2002, de un derrame cerebral, sin hijos. No hay mucha información sobre él, pero encontré su testamento. Ben arqueó una ceja. ¿Su testamento? Ella asintió. Está archivado en el juzgado del condado de Rosewood. Es un documento público. Le dejó la casa a una sobrina, alguien llamada Mary Lackland. Ella la vendió 5 años después a una empresa de alquiler, que la dejó vacía hasta que la compramos nosotros. Entonces Mary Lackland podría saber algo. Ya no vive en Texas, dijo Laia. Se mudó a Maine en 2008, pero voy a llamarla. Ben la miró. ¿Estamos seguros de que debemos hacerlo nosotros? Quiero decir, esto es trabajo de la policía, ¿no? Ellos lo hicieron hace 35 años y no encontraron nada. Laia lo dijo con más dureza de la que pretendía. Si fueran nuestros hijos, Ben levantó una mano. Está bien, tienes razón. Afuera, las nubes comenzaron a acumularse sobre la calle, oscureciendo el sol de la mañana y convirtiéndolo en un gris plano. Elaine regresó a la casa de los Ramírez esa tarde, con los dedos manchados de tierra y la fotografía aún apretada en una mano. Llamó una vez y esperó. Había recuperado la compostura, estaba tranquila, atenta, casi majestuosa en su contención. Pero Laia notó lo fuerte que apretaba la foto. Pasa, dijo Laia, apartándose. Los ojos de Elaine recorrieron la casa al entrar. Las paredes, la iluminación, el pasillo. Era memoria muscular, buscando detalles. Había pasado tanto tiempo imaginando este espacio. ¿Se ha encontrado algo más? Preguntó Elaine en voz baja. Solo la caja, respondió Laia. Algunos juguetes, papeles. Del colegio y la habitación en sí. Estaba sellada. Ben asintió. Con tablones de madera y paneles de yeso. Nada sofisticado, pero deliberado. Elaine volvió a mirar a su alrededor. ¿Tenía perro?, preguntó. Ben parpadeó. ¿Qué? Vernon Hall, ¿encontrasteis pruebas de que tuviera perro? Marcas de mordiscos, arañazos, comederos, cualquier cosa. No, dijo Laia frunciendo el ceño. ¿Por qué? Elaine se volvió hacia la ventana delantera, corrió un poco la cortina y miró al jardín. Mis hijos adoraban a su perro, murmuró. Era un gran retriever. Lo acariciaban al volver del colegio y le hablaban a través de la valla. Solía advertirles que no se acercaran a los desconocidos, pero un perro así te hace bajar la guardia. ¿Crees que utilizaban al perro para atraerlos?, preguntó Laia. Elaine no respondió de inmediato. Luego asintió con la cabeza. Creo que empezó con el perro, luego con la amabilidad, luego con la confianza. Esa noche, Laia llamó a la oficina de registros del condado de Rosewood y pidió una copia de los planos de la propiedad de Vernon Hall. Se sorprendió cuando el empleado le dijo, «Qué curioso. No es la primera persona que los solicita. Alguien vino el año pasado». ¿Recuerda quién? El empleado hizo una pausa. No sé su nombre, solo que era un tipo. Quería los planos del garaje para un proyecto de restauración. Pagó en efectivo por las copias impresas. Laia tomó nota. ¿Hay algún registro de quiénes eran los cuidadores de Hall antes de morir?, preguntó. Probablemente en su historial médico. Tendría que comprobar si es de acceso público. Laia colgó con más preguntas que respuestas. Más tarde, esa noche, cuando la casa estaba en silencio y Ben dormía, se sentó en el suelo del salón con una linterna y examinó cada centímetro de la pared restante del garaje. En el zócalo detrás de la estantería, encontró algo pequeño, una marca, de color gris pálido contra la madera, casi borrada por el tiempo. Se inclinó para ver mejor. No era una marca. Era un nombre rayado con un clavo o un objeto afilado. Evan Elaine estaba en su cocina a primera hora de la mañana siguiente, preparando té en una taza desconchada. Detrás de ella, en el jardín, la tierra había sido removida por primera vez en décadas. Aún no había plantado nada, pero tenía intención de hacerlo.
Por primera vez en años, tenía un propósito. Llamaron suavemente a la puerta. La abrió y se encontró a la detective Sarah Nolan, con la chaqueta arrugada por la humedad de la mañana y la mirada cautelosa pero amable. Señora Cooper, dijo, me gustaría hablar con usted. Elaine mantuvo la puerta abierta. Se sentaron a la mesa de la cocina, con una taza de té para cada una y silencio para ambas. He visto las fotos, dijo Nolan, y las pruebas de la casa de los Ramírez, las pertenencias del niño, la Polaroid y ahora las nuevas marcas encontradas en la pared. Elaine arqueó las cejas. ¿Entonces ahora me cree? Nolan suspiró. Creo que algo pasó en esa casa. ¿Qué exactamente? Aún no lo sé. Elaine juntó las manos. Vernon Hall. No era solo un anciano afligido. Hay más. Hemos reabierto el caso, dijo Nolan de manera extraoficial. Los casos sin resolver no siempre reciben mucha atención, pero hay suficiente aquí para justificar una orden de registro de la propiedad. Ya la registré, dijo Elaine en voz baja. Durante años, en mi cabeza, una y otra vez. Nolan bajó la vista hacia sus notas. Dijiste que los niños fueron vistos por última vez en sus bicicletas. ¿Se recuperaron? Los ojos de Elaine se endurecieron. Número. Las bicicletas desaparecieron con ellos. Nolan asintió lentamente. Entonces. Quiero excavar debajo del garaje, bajo los cimientos, si es necesario. Elaine parpadeó. ¿Por qué? Porque en 2001, dijo Nolan, hubo una desaparición similar en 2 pueblos más allá. Otro anciano, otro niño, nunca los encontraron. Ese hombre también murió de un derrame cerebral. ¿Y adivina qué encontramos en su garaje el año pasado? Elaine se inclinó hacia adelante. Un par de zapatos, de niño, enterrados en hormigón bajo el calentador de agua. Al día siguiente, se aceleraron los permisos de construcción. Nolan trajo a una unidad forense con el pretexto de una inspección estructural. Los Ramírez accedieron a permitir la excavación. Se retiró una losa de hormigón cerca de la esquina trasera del garaje. Al principio no encontraron nada. Luego, justo debajo de la tierra, enterrados en plástico y tela vieja, encontraron una lonchera arrugada, de metal rojo, oxidada. Dentro había un par de calcetines, una pegatina de Pokémon y una nota doblada que decía, por favor, no le digas a mamá que cogí las galletas para el perro. Evan Elaine se sentó en los escalones de la casa, sosteniendo la fiambrera con ambas manos como si fuera un ser vivo. El sol se ponía detrás de ella, tiñendo de oro los árboles de Broken Elm Street. Por primera vez en 35 años, la calle parecía respirar de nuevo. Elaine se paró al borde del garaje de los Ramírez, con la tierra aún removida donde había trabajado el equipo forense, y el contorno de los cimientos agrietado e incompleto. En sus manos enguantadas, sostenía de nuevo la lonchera, más liviana de lo que recordaba, como si el tiempo hubiera agregado peso a los recuerdos. Alguna vez había sido roja, del color de los camiones de bomberos. La favorita de Daniel. Recordaba a Evan suplicando por la misma en la tienda solo para tener una igual. Pero esta, estaba segura, había sido de Miles. Él siempre había sido el callado, el que no luchaba por llamar la atención, pero que dejaba notas por todas partes. La giró lentamente entre sus manos. Olía a óxido, polvo y manzanas viejas. Laia estaba cerca, observándola con atención. ¿Quieres sentarte? Le preguntó en voz baja. Elaine negó con la cabeza. Si me siento, me derrumbaré. Más tarde, esa misma tarde, el detective Nolan regresó con 2 pequeñas bolsas de pruebas. En una había una pegatina descolorida de Pokémon. En la otra, la nota doblada. Elaine la miró fijamente a través del plástico. Por favor, no le digas a mamá que cogí las galletas para perros. Evan. Estaba escrito con un lápiz rojo. Las letras eran desiguales, inclinadas. Evan siempre hacía las cosas con prisas, siempre garabateaba. Es real, dijo Elaine, con un hilo de voz. Es suyo. Nolan le dio un minuto antes de hablar. Vamos a traer un radar de penetración en el suelo. Escanear todo el jardín,
debajo de la casa, los alrededores. Elaine asintió. ¿Crees que están enterrados? Creo que alguien ha escondido algo, dijo Nolan. Y cuando la gente esconde cosas, es porque no quiere que las encuentren. Al día siguiente, Elaine trajo una pequeña caja del ático. No tenía ninguna marca, estaba escondida entre dos cajas de adornos navideños y viejos documentos fiscales. Dentro había docenas de fotografías, cuidadosamente organizadas por años. La vida de los niños capturada en fotos. Cumpleaños, paseos en bicicleta, primeros días de colegio. 3 rostros casi idénticos. Sin embargo, para ella siempre eran diferentes. Las colocó sobre la mesa de la cocina. Una por una, Daniel, siempre con una sonrisa un poco demasiado amplia. Su pelo se le levantaba por mucho que ella lo peinara. Evan, el más alto por un pelo. Siempre con las rodillas sucias. Rápido para discutir, más rápido aún para abrazar. Miles, tranquilo, dulce, el pensativo. Lo que más le gustaba era leer cómics boca abajo. Se quedó mirando la última foto, tomada 2 semanas antes de que desaparecieran. Los 3 de pie en la entrada, con los cascos puestos, las bicicletas listas y sonrisas tan anchas como tejas. Una ráfaga de viento agitó el borde de la fotografía. Entrecerró los ojos. Al fondo, apenas visible detrás de los árboles, se veía la esquina de la casa de Vernon Hall. Y junto a ella, inconfundible, la alta silueta de Brutus, el Golden Retriever, y justo detrás de él, medio oculto por el poste del porche delantero, la figura de un hombre, delgado, con una camisa pálida, completamente inmóvil. Elaine cogió la foto, con el corazón palpitando. Nunca lo había visto antes. Mientras tanto, Laia estaba al teléfono con la oficina del secretario del condado de Rosewood. Sí, sigo intentando localizar los registros de los familiares más cercanos de Vernon Hall. Cualquier cuidador, asistente médico, trabajador de cuidados paliativos, cualquier cosa. Hizo una pausa mientras la mujer al otro lado del teléfono tecleaba. Hay una entrada, dijo la secretaria. Un hombre llamado Ralph Mason, registrado como asistente a tiempo parcial durante los últimos 6 meses antes del derrame cerebral de Hall. No hay licencia oficial en el expediente, lo cual es extraño. El bolígrafo de Laia se quedó paralizado. ¿Tiene una dirección? Solo un apartado de correos. Está desactualizado. Laia lo anotó de todos modos. ¿Algo más inusual? Preguntó. Bueno, no sé si es importante, pero el certificado de defunción del señor Hall presenta una discrepancia. Fue declarado fallecido en su domicilio por un vecino, pero el forense observó signos de una caída previa, probablemente ocurrida unos días antes del derrame cerebral. ¿Se investigó? Se enumeraron varias causas. No se realizó autopsia. Laia le dio las gracias y colgó. Ralph Mason, murmuró para sí misma. El nombre sonaba hueco. Esa noche, Laia volvió a cruzar la calle. Elaine abrió la puerta con la foto en la mano, en la que se veía una figura borrosa al fondo. Creo que es él, dijo sin preámbulos. Vernon, Brutus y quizá alguien más. Laia miró con atención. ¿Son tus hijos en las motos? Elaine asintió. La mañana que desaparecieron. Laia dudó. Encontré un nombre. Ralph Mason. Era el ayudante de Vernon el mes antes de su muerte. Elaine la miró con los ojos oscuros y muy abiertos. ¿Lo investigaron? Nadie lo mencionó en el informe original. Se sentaron a la mesa del comedor de Elaine. Laia extendió los documentos que había reunido. Elaine extendió las fotos. Poco a poco, fueron construyendo algo. Una forma, un patrón, tal vez incluso una verdad. A la mañana siguiente, el equipo de GPR llegó a la propiedad de los Ramírez. Un equipo largo y delgado barrió el patio, el garaje y las losas de hormigón cerca de los cimientos. Ben observaba desde los escalones de la entrada, con los brazos cruzados y la tensión reflejada en la forma en que golpeaba silenciosamente una pierna contra la barandilla. El detective Nolan estaba de pie cerca de la entrada del garaje, revisando los escáneres a medida que se cargaban. Uno de los técnicos se detuvo.
Señora, Nolan se adelantó. ¿Qué pasa? Hay un hueco debajo de la esquina trasera de los cimientos, de unos 1,5 metros por 90 centímetros, con una forma poco natural. No coincide con ningún plano de fontanería ni con ninguna característica conocida de la construcción. Tiene una profundidad de 1,2 metros. Podría ser un espacio bajo el suelo. Podría ser un foso sellado. Nolan apretó la mandíbula. Marca eso, dijo. Y traed la excavadora. Elaine esperaba en la acera, con las manos apretadas y los guantes de jardinería olvidados en los bolsillos. La excavación duró horas. Laia se unió a ella, con los brazos cruzados y la mirada fija en la obra. A las 4:17 de la tarde, el operador de la excavadora apagó el motor. El equipo comenzó a excavar a mano. Pasaron los minutos. Entonces sonó un teléfono. Habían encontrado algo. Todos se apresuraron a acercarse. Un paquete envuelto en plástico. Otros 3 en total. Pero cuando abrieron las bolsas con cuidado y respeto, no contenían cadáveres. Contenían bicicletas. 3 pequeñas bicicletas infantiles oxidadas, aún intactas, pintadas con colores vivos desvaídos por el tiempo, cada una con una etiqueta plastificada atada al manillar. Daniel, Evan, Miles. Elaine se tapó la boca con ambas manos, las rodillas le fallaron y Laia la sujetó antes de que cayera. Estaban aquí, susurró Elaine. Estaban aquí. La detective Nolan se arrodilló junto a las bicicletas y examinó las etiquetas con los nombres. Enterraron las bicicletas, murmuró. Pero no a los niños. Esa noche, Elaine se sentó en el porche, con la foto de sus hijos en una mano y la fiambrera roja a su lado. Siempre lo dije, susurró. No desaparecieron sin más. Al otro lado de la calle, la luz del garaje parpadeó una vez y se apagó. Ella no se movió. El viento agitó las hojas de su jardín descuidado, y por primera vez en años, no sonó como silencio. Sonaba como una respiración, como una casa exhalando, como algo enterrado durante mucho tiempo que comenzaba a resurgir. Todo empezó con Brutus. Elaine no había pronunciado el nombre del perro en años, desde que un recuerdo borroso afloró una noche de insomnio. Un destello de los niños riendo. Los 3 acurrucados alrededor del Golden Retriever como si estuvieran haciendo un pacto secreto entre pelaje y baba. Daniel insistía en que el perro lo quería más a él, pero era Miles quien llevaba golosinas para perros en los bolsillos, de las buenas, con forma de bacon. Amaban a ese perro más que a nada en el mundo cuando volvían del colegio, quizá más que el miedo que les inspiraban las palabras de su madre. Nunca sigáis a extraños, ni siquiera si tienen un perro. El descubrimiento de las bicicletas fue noticia de portada a la mañana siguiente. Un gran avance en 1989. Desaparición de trillizos. Bicicletas encontradas enterradas en un garaje suburbano. Elaine no se molestó en leer el artículo. La foto lo decía todo. Una imagen borrosa de las bicicletas oxidadas colocadas sobre una lona. Sus etiquetas de plástico colgaban, descoloridas por el tiempo, pero inconfundibles. Incluso los colores de las bicicletas habían sobrevivido. Azul, rojo y amarillo. Daniel, Evan y Miles. Ben y Laia intentaron mantenerse alejados de los focos. Los periodistas llamaron a su casa, llamaron a la puerta e incluso vigilaron la entrada, con la esperanza de conseguir una declaración, pero Laia solo decía una cosa: solo queremos respuestas para Elaine. La detective Nolan llegó a primera hora de la tarde. Aparcó en la calle y se dirigió al porche de Elaine con un cuaderno en una mano y una fotografía en la otra. Encontré esto entre las pertenencias personales de Vernon Hall en el almacén del condado, dijo mientras se lo entregaba. Tomada aproximadamente un año antes de que desaparecieran sus hijos. Es Brutus, ¿verdad? Elaine bajó la mirada. El perro la miraba fijamente desde la fotografía, con la lengua fuera y los ojos muy abiertos y confiados. Estaba sentado obedientemente junto a Hal, que sostenía la correa en una mano y una bolsa de plástico en la otra. Es él, confirmó Elaine en voz baja. Tiene las mismas manchas en las orejas. Según los registros veterinarios, continuó Nolan, Brutus fue sacrificado el mismo mes en que desaparecieron tus hijos.
El papeleo dice que era agresivo. Elaine frunció el ceño. ¿Agresivo? Nunca mordió a nadie. Correcto. No, dijo Elaine. Nunca. Eso es lo que pensaba, murmuró Nolan. Creo que el perro vio algo o reaccionó a algo y alguien quería silenciarlo. Elaine apretó la foto con más fuerza. Pero a mis hijos no los silenciaron. No del todo. Esa noche, Laia se encontró de nuevo revisando los archivos de los periódicos, buscando cualquier cosa que se le hubiera pasado por alto. Un nombre, un hilo, un patrón. Lo que encontró fue una esquela de 1990 de la esposa de Vernon Hall, June Hall, y una nota extraña escondida en la columna, precedida por la muerte de su hijo, Matthew, de 3 años. Laia se enderezó en la silla. Hall tenía un hijo. El artículo no daba más detalles. No mencionaba la fecha de la muerte del niño. Tampoco la causa. Solo una línea. Como si alguien no quisiera hablar de ello. Hizo clic para profundizar más y rebuscó en los registros de nacimientos y defunciones del condado. Matthew Hall, nacido en 1957, fallecido en 1960. Causa de la muerte, ahogamiento accidental. No había más información, pero ese fue el año en que Hall dejó de dar clases. Laia anotó el nombre y lo rodeó con un círculo. Elaine regresó a la casa de los Ramírez a la mañana siguiente. Laia la recibió en la puerta con café y ojos cansados. ¿Encontré algo?, dijo. Se sentaron de nuevo a la mesa del comedor, en el mismo lugar donde se habían pasado la Polaroid por primera vez. Esta vez, Laia le entregó una copia impresa del obituario. Elaine lo leyó 2 veces. ¿Por qué guardaría ese secreto?, preguntó. ¿Por qué no mencionó a su hijo? Quizás perdió algo más que un hijo ese día, dijo Laia. Quizás eso lo destrozó. Elaine recorrió con el dedo el nombre. Matthew. O quizás quería otra oportunidad, susurró. Laia la miró fijamente. ¿Crees que por eso lo secuestró? Elaine mantuvo la mirada fija. 3 niños, todos de la misma edad que habría tenido su hijo, todos en un mismo lugar. No solo quería un niño. Quería un sustituto. Laia tragó saliva. ¿Y qué les pasó? Elaine negó con la cabeza. No lo sé, pero no creo que actuara solo. La investigación de la detective Nolan avanzaba. Localizó los registros del hospicio del último año de Hall. Escasos, pero suficientes para confirmar lo que Laia había descubierto. Ralph Mason había sido cuidador de varios pacientes ancianos en la zona, pero nunca había solicitado una licencia y nadie parecía saber de dónde venía. Nolan tuvo un gran avance cuando un banco señaló una caja de seguridad inactiva registrada a nombre de Mason, a la que se había accedido una vez en 2003 y nunca más. La caja estaba en Lodge. Nolan consiguió una orden judicial. Dentro de la caja había lo siguiente: un carné de conducir a nombre de Harold Moss, varios pasaportes caducados con diferentes nombres y una única fotografía. En ella aparecían 3 niños sentados en un banco de madera. Estaban de espaldas a la cámara, pero por la forma de la cabeza y la curva de los hombros se veía que eran ellos. Y la foto estaba fechada el 18 de julio de 1990, 10 meses después de su desaparición. Elaine se quedó mirando la foto durante un largo rato. Lo sabía, dijo. Ben se apoyó en la encimera de la cocina, con los brazos cruzados, mirando la foto por encima del hombro de ella. Estaban vivos. Nolan asintió. Al menos. Durante un tiempo, dijo Laia en voz baja. Pero, ¿dónde la tomaron? Hemos rastreado la marca de agua de la foto, dijo Nolan. La imprimieron en Arizona. En un pequeño laboratorio que lleva décadas cerrado. No es mucho, pero es una pista. La voz de Elaine se volvió firme de repente. Entonces voy a ir. Nolan dudó. No es seguro. No me importa. Elaine lo interrumpió. Si alguien sabe lo que les pasó a mis hijos, no me voy a quedar aquí sentada mientras tú haces preguntas. Ya he esperado bastante. Hubo un silencio.
Entonces Nolan asintió. Yo te llevaré. Ben miró a Laia. ¿Y nosotros? Laia miró a Elaine a los ojos. Nosotros también vamos. Esa noche, Elaine regresó sola a casa. Se quedó de pie en su dormitorio y abrió el cajón donde guardaba las últimas tarjetas de cumpleaños de los niños, cartulinas dobladas cubiertas de corazones y cohetes dibujados con rotulador y palabras mal escritas. Pasó la mano suavemente por encima de ellas y luego buscó detrás del cajón y sacó algo que nadie más conocía. Guardaba un mechón de pelo, 3 en realidad, uno de cada uno de sus hijos, pegados dentro de un sobre en el que solo ponía la fecha, 12 de marzo de 1989. Se los había cortado después de una noche especialmente caótica en el baño. Los niños se habían reído tanto que a Miles se le había metido jabón en el oído y había empezado a llorar, hasta que Daniel se tiró un pedo en la bañera y volvió a hacer reír a todos. Elaine sonrió al recordar aquello. Luego guardó el sobre. Si encontraban algo en Arizona, quería tener el ADN listo. De vuelta en el número 214, Laia entró en el garaje una vez más antes de acostarse. Encendió la luz. La parte remendada de la pared no se diferenciaba ahora del resto, pero aún podía sentir dónde había estado el secreto. Las bicicletas, la fiambrera, el nombre, Evan, tallado en la madera. Se acercó y puso la mano en la pared. Había algo debajo de la pintura que no había visto antes. Un contorno difuso, como de crayón descolorido. Dio un paso atrás y cogió una linterna. Al enfocarla en el ángulo adecuado, la forma se hizo visible. Era un dibujo tosco, una figura de palitos, y luego 3 más. Un perro junto a ellos y una silueta alta detrás. Debajo, escrito con letras temblorosas, no debemos irnos. El viaje a Arizona fue largo y casi en silencio. Elaine se sentó en el asiento trasero, con el sobre con las muestras de pelo del niño metido en el bolso, agarrado como si fuera un salvavidas. La detective Nolan conducía con la mirada fija, siempre escudriñando la carretera como si no confiara en que se mantuviera quieta. Laia iba en el asiento del copiloto, con su cuaderno lleno de preguntas en el regazo. No hablaban mucho, solo cuando era necesario. Reservas de hotel, gasolineras, a qué hora se pondría el sol. Pero el silencio no era incómodo. Era como esperar, contener la respiración. Era última hora de la tarde cuando llegaron a Pine Bluff, un pueblo marchito cerca de la frontera con Arizona. Había carteles viejos pegados a postes descoloridos por el sol y camionetas aparcadas en las calles junto a restaurantes cerrados. Era el tipo de lugar que tenía una sola gasolinera y 2 iglesias una frente a otra. Nolan se detuvo frente a un edificio con la pintura descolorida y un letrero de madera agrietado. El laboratorio fotográfico de Tanner. Cerrado. Aquí es, dijo ella, donde se había revelado la foto del niño. Elaine abrió la puerta lentamente, como si el suelo fuera a moverse bajo sus pies. El interior de la tienda estaba polvoriento, sin tocar desde hacía años. En el escaparate había un cartel de «Se alquila», colgado torcido. Nolan había acordado previamente el acceso con el propietario, que lo recibió allí. Un hombre mayor con botas de trabajo y una gorra de camionero que parecía no haberse afeitado desde que cerró el laboratorio fotográfico. Solía venir aquí con mi hija para las fotos del colegio, dijo. Tanner era un chico tranquilo. Simpático, pero raro. ¿Recuerda si tenía clientes que pagaban en efectivo?, preguntó Nolan. El hombre asintió. Casi todos. Eso era antes de los lectores de tarjetas y las aplicaciones para pagos. ¿Recuerda a alguien que imprimiera fotos de niños alrededor de 1990? Lo pensó un momento. No sabría decirle. Pero había un tipo que vino varias veces durante un par de años. Siempre solo. Siempre con la misma cámara antigua. Una de esas negras y cuadradas. ¿Recuerda cómo era? Delgado, blanco, alto, con barba algunos días, bien afeitado otros, con ojos como si no durmiera. ¿Ralph Mason?, preguntó Nolan. El hombre frunció el ceño. Ese nombre me suena. ¿Por qué?
Nolan le mostró una copia de la foto del pasaporte que había encontrado en la caja de seguridad. El hombre asintió lentamente. Sí, es él. No hablaba mucho, pero siempre tenía fotos de niños. Decía que trabajaba en un campamento. ¿Qué tipo de campamento? No lo dijo, solo que los mantenía alejados de las calles. Elaine apretó los puños a los lados. Esa noche, de vuelta en el motel, Nolan extendió las pruebas sobre la cama, la foto del niño, los documentos falsos, el sobre con las muestras de ADN. He contactado con una unidad forense cercana, dijo. Vamos a enviar la foto para que la analicen y determinen su antigüedad. Mientras tanto, tenemos otra pista. Una propiedad registrada a nombre de uno de los alias de Mason, Harold Moss, a las afueras de la ciudad. ¿Qué tipo de propiedad? Preguntó Laia. Una caravana, en el campo. No hay servicios públicos registrados, pero alguien ha estado pagando el impuesto sobre la propiedad cada año en efectivo. Elaine levantó la vista bruscamente. Vamos. La caravana estaba al final de un camino de tierra, rodeada de matorrales y vallas oxidadas. Cerca de la verja había un buzón doblado, con el nombre tachado con rotulador negro. El lugar estaba tranquilo, no abandonado, pero a la espera. Nolan salió primero, con la mano en la placa. Laia la siguió, con una linterna en la mano. Elaine se quedó cerca, escudriñando cada detalle, las huellas de neumáticos, las huellas en el polvo, la cortina que se agitaba en la ventana. Llamaron a la puerta. No hubo respuesta. Nolan probó la puerta. No estaba cerrada con llave. Dentro, el aire estaba viciado. Todo estaba cubierto de polvo. Había una cama individual con sábanas finas, una mesa, un hervidor y una caja de zapatos sobre la encimera con la palabra, primavera, escrita en tinta negra. Nolan la abrió con cuidado. Dentro había docenas de fotografías, todas de niños, algunos mayores, otros más pequeños, algunos sonrientes, otros borrosos. Todos estaban al aire libre, en porches, parques, campos. Siempre tres a la vez, pero nunca mirando a la cámara. La voz de Laia se quebró. ¿Son ellos? Elaine dio un paso adelante. Cogió una foto. 3 niños sentados en círculo, de espaldas a la cámara, dibujando algo en la tierra. Conozco esos hombros, susurró. Incluso en blanco y negro. Nolan tomó la caja y comenzó a fotografiar todo. Registraron cada rincón de la caravana, armarios, cajones, la vieja despensa. No encontraron nada más, excepto la habitación trasera. En otro tiempo había sido un lavadero. El suelo había sido renovado con madera contrachapada. Una sola bombilla desnuda colgaba del techo. Había algo extraño en aquel lugar. Elaine se quedó en el umbral, inmóvil. Hay algo debajo de nosotros, dijo. Laia iluminó el suelo con su linterna. Una tenue costura recorría el contrachapado. No era el paso del tiempo. Eran bordes cortados. Algo había sido abierto o escondido allí. Encontraron una palanca en el cobertizo de herramientas que había fuera. Levantaron el contrachapado con esfuerzo y descubrieron un hueco debajo del suelo, no muy profundo, tal vez 1 metro, revestido con aislante y tela vieja, y en el centro, una caja metálica cerrada con llave. Nolan la sacó lentamente. La cerradura estaba oxidada, pero se rompió con fuerza. Dentro había 2 diarios atados con una cuerda, un dibujo infantil con 3 figuras de palitos y un perro, una de ellas con una X sobre los ojos, y un sobre con la etiqueta, Cooper Boys. Elaine lo abrió. Dentro había 3 pulseras pequeñas, con cuentas de plástico descoloridas, de las que se compran en las tiendas de todo a $1, cada una con un nombre escrito con letras torpes. Daniel, Evan, Miles. Elaine se hundió de rodillas. Las guardaron, susurró. Habían conservado sus nombres. Esa noche, Nolan leyó los diarios. No los había escrito Vernon Hall. Eran de Ralph Masons. La primera entrada estaba fechada el 22 de septiembre de 1989. 2 semanas después de la desaparición de los niños. Se están adaptando, pero siguen asustados. Especialmente el pequeño, Miles.
Se esconde cuando entro en la habitación. Vernon dice que se le pasará, que los niños necesitan estructura. Daniel pregunta por su madre por las noches. Las entradas siguientes describían una rutina estricta: comidas, lectura, oración, tiempo al aire libre, recompensas y castigos, dibujos como terapia, juegos al aire libre solo bajo supervisión. Evan corrió hacia la valla hoy. Vernon le dio una bofetada. Le dije que era demasiado duro. Dijo que necesitan miedo para permanecer leales. La última entrada estaba fechada el 19 de julio de 1990. El más pequeño ha desaparecido. Vernon lo enterró debajo del cobertizo. Yo quería irme. Vernon dijo que sería culpa mía si se llevaban a los demás. Dijo que ahora eran suyos. Nolan dejó de leer. Nadie habló. Elaine se quedó sentada a la mesa mirando por la ventana. Las lágrimas rodaban silenciosamente por sus mejillas. Por la mañana, Nolan llamó a la oficina del sheriff. La excavación en la caravana comenzó a las pocas horas. Debajo del cobertizo encontraron una tumba poco profunda. Dentro, los restos de un niño. Varón. Edad estimada, 8 años. Las pruebas de ADN lo confirmarían más tarde, pero Elaine ya lo sabía. Era Miles. Sin embargo, Daniel y Evan no aparecieron por ninguna parte. Elaine permaneció de pie al borde de la tumba poco profunda mucho después de que el equipo forense la cubriera. El sol de Arizona apretaba, caliente e implacable, pero ella no se movió. Tenía la mano sobre el pecho y el corazón le latía con fuerza bajo la palma. No lloraba. No allí, todavía no. Había llorado tanto a lo largo de los años que el dolor se había convertido en un órgano, algo que vivía en ella, siempre zumbando en silencio en el fondo. Ahora gritaba, Miles. Era el más pequeño, el más dulce. Solía andar de puntillas por la casa a primera hora de la mañana para no despertar a sus hermanos. Le susurraba historias al peluche de perro al que había bautizado como Capitán Berkeley y lo arropaba en la cama como si necesitara protección. Ellos no habían sabido protegerlo. O tal vez, pensó Elaine con amargura, no habían sido ellos. Había sido ella. De vuelta en el motel, los diarios yacían esparcidos sobre la cama, abiertos en los pasajes que Nolan y Laia no dejaban de releer. Las páginas estaban deformadas por los años de calor y abandono, pero la letra de Mason era nítida, casi obsesiva. Sus pensamientos iban de fragmentados a reflexivos y a escalofriantemente clínicos. Me ven como el ayudante. Yo traigo la comida. Les explico las reglas. Pero Vernon es la voz a la que obedecen. Los llama hermanos, ya nunca por su nombre. Dice que los nombres pertenecen al pasado. Ahora los mantiene separados. Dice que así es menos probable que tramen algo. Laia pasó una página, con los dedos ligeramente temblorosos. Miles no come a menos que yo esté allí. Llora sin emitir ningún sonido. Creo que sabe lo que se le viene encima. Evan intentó defenderse ayer. Le tiró un juguete a Vernon. Dijo, tú no eres mi padre. Vernon lo encerró en la habitación oscura durante 12 horas. Unas entradas más adelante, el tono cambia. Ahora son mayores. Daniel habla con acertijos. Evan me mira como si supiera algo que yo no sé. No piden ayuda. No lo han hecho en semanas. El silencio es peor que los gritos. Esa noche, el detective Nolan se reunió con las autoridades locales. Los forenses confirmaron que los restos encontrados bajo el cobertizo pertenecían a Miles Cooper, según el análisis dental y de ADN. El departamento del sheriff abrió una investigación en varios estados para localizar a Daniel y Evan, bajo la hipótesis de que aún podían estar vivos o haber sido trasladados antes de la muerte de Miles. Elaine estaba sentada en el pasillo del motel, fuera de la sala de reuniones, con las manos apretadas sobre el regazo. Su cuerpo temblaba, pero su rostro permanecía impasible. Sabían que había muerto, susurró cuando Nolan regresó. Daniel y Evan vivieron con eso. ¿Durante cuánto tiempo? No lo sabemos, dijo Nolan con delicadeza. Pero los diarios terminan en 1990.
La última entrada da a entender que Miles murió entonces. Eso significa que los otros dos estuvieron vivos durante casi un año después del secuestro. ¿Y después de eso? Preguntó Laia desde la puerta. Nolan dudó. No hay rastro. Ni en Arizona. Ni en Texas. Nada. Elaine negó con la cabeza. Están ahí fuera. Lo siento. Más tarde esa noche, Elaine se encontró sentada sola con el segundo diario, hojeando las últimas páginas. Una entrada había sido escrita con tanta fuerza que la tinta había traspasado la página. Los llevó a algún sitio, dijo que necesitaba empezar de nuevo. Dijo que el desierto era demasiado expuesto. No confiaba en que yo lo siguiera. Se llevó el Cadillac. Se le cortó la respiración. Volvió a las fotos. El mismo Cadillac rojo que aparecía en la foto de 1989 de los chicos delante de la casa de Hal. El mismo modelo que ahora estaba en un granero en el condado de Rosewood, dentro de la propiedad vallada a la que Elaine nunca había podido entrar. Por la mañana, Nolan había confirmado el vehículo. Sí, dijo ella. Los coches seguían a nombre de la herencia de Vernon Hall. Nunca fueron incautados, solo abandonados en un granero junto a la casa principal. ¿Podemos registrarlo?, preguntó Elaine. Ya lo hicimos cuando reabrimos el caso, respondió Nolan. Al menos el garaje, no el granero. No teníamos motivos para forzar la cerradura. Ahora sí, dijo Elaine con mirada severa. Volvieron a Broken Elm Street 2 días después. Elaine estaba de pie en su jardín, con el sobre que contenía las pulseras apretado en la mano. No había pisado el patio trasero de la casa de Hal desde que desaparecieron los chicos. No de verdad. Ella y Nolan, acompañados por las autoridades locales, entraron juntos en el granero. El polvo flotaba en el aire como linternas fantasmagóricas. El Cadillac el dorado rojo estaba en el centro, cubierto por una lona descolorida pero intacta. Nolan se acercó lentamente, con una linterna en la mano. El maletero había sido forzado hacía años, pero nadie había mirado debajo del revestimiento. Ben, que estaba cerca con una palanca, se adelantó a una señal de Nolan. Levantó el revestimiento. Se oyó un crujido, luego silencio, y después el golpe de la madera contra el metal. Un compartimento oculto. Dentro, 3 tarjetas de identificación escolar parcialmente quemadas, pero legibles. Daniel Cooper, Evan Cooper, Miles Cooper, debajo, una pequeña foto rota. 2 niños de unos 11 años, de pie en una playa. Uno con un perro, otro con un libro en la mano. Elaine jadeó. Son ellos, susurró. La foto fue escaneada y mejorada digitalmente. El logotipo de la camiseta del niño fue rastreado hasta una granja privada y un programa de ayuda a los jóvenes creado en 1992 en la zona rural de Texas bajo un nuevo nombre sin ánimo de lucro. El fundador, Howard Fielding, era un profesor jubilado, antiguo colega de Vernon Hall en la escuela primaria Oakich. Su nombre nunca había salido a relucir antes. Elaine sintió que las rodillas le temblaban al oírlo. Lo recuerdo, dijo. Enseñaba ciencias. Mis hijos lo adoraban. Nolan leyó el informe en voz alta. Howard Fielding dimitió repentinamente en 1990. Alegó jubilación anticipada. No se transfirió su pensión. No dejó dirección. La voz de Laia era baja. ¿Crees que se los llevó? Nolan tenía el rostro sombrío. Creo que Vernon se los entregó a alguien de confianza. A Elaine le ardían los ojos. Entonces es hora de encontrarlo. La organización sin ánimo de lucro seguía existiendo. La página web era muy básica, casi rústica. Describía una comunidad agrícola basada en la fe dedicada a ayudar a jóvenes en riesgo a encontrar un propósito a través de la estructura y el cuidado. Se llamaba Overs Haven for Hope. No había número de teléfono, solo una dirección y un enlace para donaciones. Elaine se quedó mirando la foto de la página de inicio. Unos niños sonrientes con monos de trabajo paleando tierra. Al fondo, un hombre alto, de pelo plateado, sonriendo levemente. ¿Podemos ir?
Le preguntó a Nolan. Podemos ir, respondió Nolan. Pero no iremos solos. El sol se ponía sobre las llanuras de Texas cuando Elaine, Laia y el detective Nolan se acercaron al camino de grava marcado por un letrero de madera descolorido. Overs Haven for Hope, fundado en 1992. Plantando raíces, cultivando vidas. Las letras habían sido pintadas recientemente. Sin embargo, la puerta era vieja. Oxidada y manual. Chirrió cuando Nolan la empujó para abrirla. El pulso de Elaine se aceleró cuando el coche avanzó. Ben se había quedado en Rosewood, demasiado conmocionado para afrontar lo que pudiera pasar. Pero Elaine necesitaba estar allí. Sus hijos podrían haber recorrido ese mismo camino. Podrían haber vivido en uno de los edificios que ahora se recortaban contra el horizonte polvoriento. Pasaron por un prado donde unos chicos, en su mayoría adolescentes, cavaban la tierra con palas formando largas hileras. Desde la distancia, parecía un lugar tranquilo. Sencillo. Pero Elaine había vivido lo suficiente como para saber que incluso el silencio podía ser una máscara. Nolan aparcó cerca del edificio principal, una granja de 2 plantas con cortinas descoloridas por el sol y macetas en el porche. Una mujer les recibió en la puerta, con una carpeta en la mano. Bienvenidos al refugio. Soy la hermana Mara. Tenía unos 60 años, el pelo corto y blanco bajo un sombrero de paja, y una voz suave pero firme. ¿Están aquí para hacer una visita o para hablar con el señor Fielding?, preguntó Nolan, mostrando su placa. ¿Está aquí? La sonrisa de la hermana Mara se desvaneció. Creo que sí. Estaba en el invernadero hace un rato, pero puede que haya vuelto a su residencia. Nolan asintió. Por favor, dígale que la policía del condado de Rosewood ha reabierto un caso de persona desaparecida y que tenemos motivos para creer que esta propiedad está relacionada. La mujer palideció. Yo lo buscaré. El invernadero era cálido y fragante, lleno del aroma de la tierra húmeda y la melisa. Elaine entró sola y recorrió con la mirada las plántulas, las macetas colgantes y los carteles pintados a mano por niños. Al fondo, vio a un hombre inclinado sobre una bandeja de brotes de tomate, tarareando una melodía, desafinada pero suave. Levantó la vista. Tenía el pelo plateado, el rostro arrugado y una sonrisa amable, cautelosa pero no hostil. ¿Puedo ayudarla?, preguntó él. Elaine no respondió al principio. Se le había hecho un nudo en la garganta. Él entrecerró los ojos. ¿La conozco? Dio un paso adelante. Usted enseñaba a mis hijos en la escuela primaria Oakich. El parpadeo. Su mano se detuvo en la tierra. Daniel, Evan y Miles Cooper, dijo ella. Desaparecieron en 1989. Hubo una larga pausa. Lo recuerdo, dijo él en voz baja. Eran niños inteligentes, amables, siempre juntos. Elaine le estudió el rostro. ¿Qué les pasó? Él bajó la mirada hacia las plántulas. No lo sé. Ella dio otro paso hacia él, pero Bernie Hall se los entregaron a usted. Él no dijo nada. Entonces estaban asustados cuando llegaron. Confusos. Vernon dijo que sus padres los habían abandonado, que necesitaban estructura. Los robaron, dijo Elaine. ¿Y tú lo sabías? Su voz se redujo a un susurro. No hice preguntas. Me dije a mí mismo que estaba ayudando. ¿Dónde están ahora?, exigió ella. ¿Dónde están mis hijos? Howard la miró. Y, por primera vez, su voz se quebró. Puedo llevarte a ver a uno de ellos. Lo siguieron en silencio hasta una casa más pequeña detrás del invernadero, más privada, bien cuidada. Las campanas de viento tintineaban en la puerta. Dentro había un hombre de unos 30 años. Pelo oscuro y rizado, piel morena y cálida, complexión musculosa. Estaba de pie frente a una estufa, removiendo algo en una sartén. Cuando se giró, a Elaine le temblaban las rodillas. Sus ojos, su sonrisa. Era Daniel. Era exactamente igual que su marido, exactamente igual que él mismo a los 7 años, pero mayor.
Mamá, susurró. Elaine dio un paso adelante, temblando. Danny miró a Howard y luego volvió a mirarla a ella. No me acuerdo, dijo. Me dijeron que habías muerto, que estabas en la cárcel. Elaine se atragantó con un sollozo. Nolan se acercó en silencio a la puerta, dejándoles espacio. Laia puso una mano en el hombro de Howard. Los acogiste, dijo. Pero nunca les dijiste la verdad. No sabía cómo, susurró Howard. Y luego había pasado demasiado tiempo. Daniel, que se había hecho llamar Ferdinand, se sentó con ellos bajo el toldo del porche. Les explicó todo. Recuerdo la casa, dijo. El olmo roto y Brutus, pero pensé que era un sueño. Nos dijeron que éramos inmigrantes, que nos habían rescatado. Elaine asintió lentamente. Después de kilómetros, se detuvo. Se le hizo un nudo en la garganta. Dejamos la caravana de Vernon y vinimos aquí. Nolan preguntó con delicadeza. ¿Sabes dónde está Evan? Daniel asintió. Sigue en la propiedad. Trabajamos en diferentes áreas del programa, pero hay más. Dudó. Hay un tercer hermano. Marco frunció el ceño. Marco, somos trillizos, pero nos dijeron que él era uno de nosotros, que era nuestro hermano. No lo cuestioné. Se parece a nosotros. Nolan se puso de pie bruscamente. ¿Cuántos jóvenes hay aquí que se parecen a ti? Daniel respondió en voz baja. 3. En menos de una hora, Nolan y la policía local detuvieron a Howard Fielding y cerraron la propiedad. Evan, que se hacía llamar Diego, fue encontrado en la oficina principal. Se quedó paralizado al ver a Elaine, pero se derrumbó en sus brazos en cuanto ella pronunció su nombre. Recuerdo tu voz, susurró. Encontraron a Marco en una cabaña privada cercana, vigilando a un grupo de niños más pequeños en el jardín. Estaba confundido, desorientado, pero era idéntico a los demás. Elaine lo reconoció al instante. Ojos mucho más pequeños, los hoyuelos de Daniel, el modo de andar de Evans. Gabriel, dijo ella, tu verdadero nombre es Gabriel. En el granero encontraron el Cadillac, todavía aparcado, todavía limpio. En la guantera había 3 certificados de nacimiento falsos, un cuaderno y una foto que Elaine nunca había visto antes. Los trillizos, de no más de 10 años, sentados a la orilla de un río, con cañas de pescar en la mano, sin sonreír, solo miradas, vacías e inmóviles. Habían estado desaparecidos del mundo, pero ahora los habían encontrado. Elaine observaba a los 3 jóvenes desde la ventana del motel, Daniel, Evan y Gabriel. Estaban sentados en un banco en silencio, hombro con hombro, bebiendo refrescos de lata de la máquina expendedora. Nadie hablaba. De vez en cuando, uno miraba a los otros, pero no mantenían el contacto visual durante mucho tiempo. Era como si un hilo invisible los uniera, pero había pasado tanto tiempo que ninguno sabía cómo sujetarlo. Elaine apoyó la palma de la mano en la ventana. No lloró. Aún no. El detective Nolan informó a Elaine y Laia esa mañana. Howard Fielding está detenido. Ha confesado haber acogido a los chicos desde 1990. Afirma que Vernon Hall se los trajo después de que las cosas se torcieran en la caravana. Dice que intentaba salvarlos de más daños. Laia se burló. Construyó una mentira a su alrededor. Más que eso, dijo Nolan con severidad. Les reconstruyó la identidad. A los 3 niños les habían expedido certificados de nacimiento falsos con nombres diferentes. Ferdinand, Diego y Gabriel. Daniel tenía el alias más antiguo. El sustituto de Miles, Gabriel, había sido adoptado de otro niño en acogida que Vernon había acogido brevemente antes de su muerte. No había ningún registro legal de que el niño hubiera existido después de 1991. La voz de Elaine se quebró. Entonces, sustituyeron a mi hijo. Nolan asintió. Parece que Gabriel era demasiado pequeño para recordar mucho, pero creció con los demás. No sabe quién es ni quién no es, murmuró Elaine. Un equipo forense regresó a la vieja caravana de Arizona. El descubrimiento de la tumba de Miles llevó a una excavación más amplia en la zona.
Se recogieron muestras de tierra, restos parciales y huesos en avanzado estado de descomposición. Al final de la semana, habían recuperado objetos que pertenecían claramente a otros niños, un cordón de zapato, una figura de acción derretida, una pequeña chaqueta vaquera con el nombre Nico bordado en la etiqueta. Esto va más allá de sus hijos, le dijo Nolan a Elaine. Creemos que hubo otros, no secuestrados juntos, pero escondidos de la misma manera, abandonados, intercambiados, reescritos. Elaine se recostó en su silla. ¿Cuántos? Aún no lo sabemos, pero lo averiguaremos. Elaine se reunió a solas con Gabriel a la mañana siguiente. Se sentaron en un parque cerca del motel, bajo un nogal. Ella le trajo limonada. Él apenas la probó. No sé qué quieres de mí, dijo en voz baja. Elaine lo miró, con voz tranquila. No quiero nada que no quieras darme. Él se quedó mirando la hierba. Dicen que no soy Miles, pero me parezco a ellos. Siento que les pertenezco. ¿Eso no lo convierte en verdad? Metió la mano en el bolso y sacó las 3 pulseras. Las dejó con cuidado sobre el banco, entre ellos. Eran suyas, dijo. Las encontré en una caja escondida bajo el suelo de una habitación que nadie sabía que existía. Gabriel miró las pulseras. Pequeñas, coloridas, inocentes. Yo llevaba una igual, dijo. Ponía Gab. Elaine asintió. Ahora ese es tu nombre, pero no siempre lo fue. Él permaneció en silencio durante un largo rato. Entonces, ¿puedo quedármelas? Ella asintió. Quédate con las 3. Daniel se sentó con Laia esa noche en el vestíbulo del motel. Había pedido hablar con ella. No con su madre. Todavía no. Necesito entender algo, dijo. ¿Éramos famosos? Laia dudó. Se os recordaba. Eso no es lo mismo. No lo es. Pero vuestras caras aparecían en los periódicos y en los cartones de leche. Durante años, exhaló Daniel, y nadie nos encontró. Os ocultaron cuidadosamente. Os dieron nuevos nombres, nuevas fechas de nacimiento, nuevos padres, gente que os enterró dentro de una nueva historia. Daniel levantó la vista. Entonces, ¿quién soy ahora? Ella dio la única respuesta que le pareció sincera. ¿Quién quieres ser? Él lo pensó durante un largo rato y luego dijo, Daniel. Evan encontró a Elaine en el patio del motel. Estaba regando una maceta llena de flores marchitas. Viejas costumbres. Recuerdo tu risa, le dijo. Solía hacer temblar la cocina. Elaine se volvió lentamente. Y yo recuerdo la tuya, dijo ella. Siempre venía después de la de Daniel, como un eco. Él asintió. No te olvidé. Nunca dejé de buscarte. Se quedaron en silencio, sin necesidad de decir nada más. Ella le entregó la regadera. Él la tomó. Gabriel se sometió a una prueba de ADN voluntaria. Llegaron los resultados. No había relación biológica con la familia Cooper. La noticia lo destrozó. No sé quién soy, le susurró a Nolan. Yo era Miles. Ahora no soy nadie. Elaine intervino en voz baja. Eras querido por Daniel y Evan. Te criaron como a un hermano. Eso te hace mío en todos los sentidos que importan. Lloró por primera vez. Ella no lo detuvo. El equipo forense publicó su informe completo sobre las actividades de Vernon Ales y Howard Fielding. Al menos 5 restos de niños no identificados en 2 lugares, una red documentada de documentos falsificados y reubicaciones, que posiblemente se extendía a otros estados. Los diarios de Mason confirmaron al menos otros 3 traslados cuyas identidades nunca se conocieron. Fielding se declaró culpable de conspiración, detención ilegal de menores y obstrucción a la justicia. Probablemente moriría en prisión. Elaine no asistió a la sentencia. Deja que se desvanezca, dijo. Deja que se pudra sin nombre. Un mes después, Daniel, Evan y Gabriel se mudaron juntos a una casa alquilada cerca de Rosewood.
No hablaban mucho del pasado. Todavía no. Pero Elaine los visitaba todos los domingos. Traía comida, a veces fotos, a veces silencio. Todo era bienvenido. Gabriel volvió a usar su nombre de nacimiento. Nico Nolan encontró un certificado de nacimiento perdido hace mucho tiempo, enterrado en el sistema de acogida de Texas. Había sido entregado a Vernon Ale cuando era un bebé, y luego desapareció. Ahora era real de nuevo. Elaine estaba de pie una vez más en su jardín, cavando la tierra con las manos enguantadas. Plantó lirios, 3. Para Daniel, para Evan, para Miles. Nico estaba a su lado, sosteniendo la regadera. Creo que quiero ser profesor, dijo. Ella levantó la vista, sorprendida. Él sonrió. Quiero ayudar a los niños a sentirse seguros, como yo nunca lo fui. Elaine asintió. Eso sería lo mejor que podrías hacer. Y juntos regaron las raíces. La última vez que Elaine había volado había sido para asistir a un funeral. Esta vez, el avión se elevó hacia un cielo dorado mientras ella se sentaba entre Laia y el detective Nolan. Sus manos se aferraban con fuerza a un vaso de papel con agua, y sus dedos temblaban ligeramente. Aún no volvían a Roswell. Arizona aún tenía un nombre más, un hilo suelto, y Nolan se negaba a dejarlo sin resolver. Ralph Mason. Aunque Howard Fielding había cooperado plenamente a cambio de una pena más leve, solo había admitido detalles vagos sobre los últimos movimientos de Mason. Se marchó después de la muerte de Vernon, llevándose consigo a un niño, el más callado. Supuse que era Daniel, pero nunca volví a verlo. Los registros localizaron a Mason en un apartado de correos en el norte de Arizona. Durante mucho tiempo, el caso quedó en suspenso hasta que recientemente salió a la luz una transacción inmobiliaria a nombre de uno de los antiguos alias de Mason, Harold Moss, un complejo de 20 acres a las afueras de un pueblo fantasma llamado Bitterrill. Remoto, sin registrar, vallado. Nolan lo llamó la última sombra conocida. Condujeron por autopistas vacías y formaciones rocosas blanqueadas por el sol. Cuanto más se adentraban, menos les servía el GPS. El servicio de telefonía móvil se interrumpió. La carretera se estrechó hasta convertirse en un camino de tierra. Quizás solo sea una vieja choza, dijo Laia desde el asiento del copiloto. Una pista sin salida, dijo Elaine sin decir nada. Sus ojos permanecieron fijos en el horizonte. Cuando llegaron al complejo, era casi el anochecer. Parecía intacto, como si el tiempo lo hubiera abandonado. Una caravana oxidada, un pequeño granero, una antena parabólica colgando de un hilo y un hombre sentado en el porche, con las piernas estiradas y las manos apoyadas en las rodillas. Se levantó cuando se acercó el coche, delgado, con barba gris y ojos como canicas de acero. Nolan salió primero. Ralph Mason, el hombre no se inmutó. Depende de quién lo pregunte. Soy la detective Sarah Nolan. Ella es Elaine Cooper. Miró a Elaine y apretó la mandíbula. Cooper, dijo en voz baja. Elaine dio un paso adelante. Conocía a mis hijos, dijo ella. Él no lo negó. Conocía a muchos chicos, dijo. Algunos más ruidosos que otros. Se sentaron alrededor de una mesa de madera rayada dentro de la caravana. El aire olía a polvo, tabaco y metal viejo. Un ventilador oscilaba en una esquina, pero no servía para combatir el calor. Yo no les hice daño, dijo Mason con tono seco. Eso fue granizo. Solo los mantuve con vida. Elaine apretó las manos. Los secuestraste. Los protegí de un destino peor. Los escondiste de su madre. Él la miró. ¿Y qué habrías hecho si hubieras sabido la verdad? ¿Cómo habría tratado el mundo a 3 chicos que habían olvidado cómo hablar? Que ya no sabían su apellido. Elaine no alzó la voz. Lo habría intentado, dijo. Los habría querido. Mason apartó la mirada. Nolan deslizó una foto por la mesa, una instantánea del centro. Juvenil. Daniel y Evan sentados uno al lado del otro. Dijo ella. Te lo llevaste.
Te llevaste a Evan. Mason frunció los labios. No dejaba de gritar, dijo. Incluso después de que Miles muriera. Hal me dijo que lo callara, pero yo huí. Yo lo cogí. Intenté darle una nueva vida. Le diste una mentira, dijo Elaine. Mason se volvió hacia ella. Y aún así, está vivo. En el granero encontraron registros, nombres, fechas, documentos falsos, pero lo más importante fue que encontraron una caja con dibujos, rollos de papel de colores sobre papel envejecido, un perro, una casa, un niño con un globo, todos firmados. Echo Hopper, 9 años. Elaine los apretó contra su pecho como si fueran escrituras sagradas. ¿Por qué guardabas esto?, le preguntó Laia a Mason más tarde. Tenía que recordar algo, respondió él. No todo lo que hice fue malo. Nolan se puso de pie. Vas a ser acusado, dijo ella. Cómplice de secuestro, detención ilegal, obstrucción. Mason asintió. Me lo imaginaba. ¿Por qué no huiste?, le preguntó ella. Él miró por la ventana. Ya lo hice. Hace 30 años. Desde entonces he estado esperando que llamaran a la puerta. Elaine regresó al motel con Nolan y Laia. Extendió los dibujos sobre la cama. Evan llegó poco después. Había insistido en venir, quería ver por sí mismo lo que Mason había guardado. Entró en la habitación, vio los dibujos y se quedó paralizado. Se llevó la mano a la boca. Yo hice esto, susurró. Recuerdo al perro. Lo llamé Spane. Elaine le tomó la mano. Nunca te olvidamos, le dijo. Ni siquiera aquellos que no merecían recordarte. Evan la abrazó. Esta vez, ella dejó que las lágrimas cayeran. A la mañana siguiente, los 4 se sentaron fuera del motel, bebiendo café malo y viendo salir el sol. Nolan habló primero. Hay otra tumba cerca de la caravana. Todavía están analizando los huesos. Elaine no se inmutó. Estoy preparada para lo que encontremos, dijo. Pero sé quiénes son los que tengo ahora, añadió Laia con delicadeza. Y ya no estás solo en esto. Nico llegó una hora más tarde, después de conducir toda la noche desde Rosewood. Daniel también. Los trillizos, aunque ahora diferentes, se sentaron juntos por primera vez con plena conciencia de quiénes eran y quiénes no eran. No lo recuerdo todo, dijo Daniel. No hace falta, respondió Elaine. Lo importante es que estás aquí. El jardín de Broken Elm Street había vuelto a la vida. Elaine se arrodilló en la tierra mientras el amanecer iluminaba el césped. Las lirios que había plantado semanas atrás comenzaban a florecer, con sus pétalos blancos emergiendo de la tierra blanda como delicadas trompetas. Entre ellos había añadido violetas para dar valor y lavanda para recordar. La casa de enfrente, la casa de los Ramírez, ya no guardaba secretos. Las paredes selladas habían desaparecido. Las reliquias ocultas habían sido retiradas. El garaje había sido renovado y se abría a la luz por primera vez en décadas. Pero era la casa de Elaine la que ahora guardaba la verdadera historia, no de horror, sino de regreso. Dentro, 3 sillas esperaban en la mesa del desayuno. Daniel fue el primero en llegar. Llamó una vez y entró. Algo en lo que Elaine había insistido. Hoy tenía los ojos claros y la postura más firme. Buenos días, dijo, dejando una bolsa de la compra sobre la encimera. He traído café bueno. Elaine sonrió. Solo te ha costado 35 años aprender mis gustos. Evan entró a continuación, frotándose los ojos para quitarse el sueño. Llevaba una sudadera con capucha y las mangas remangadas hasta los codos, una costumbre que tenía desde niño. Elaine aún podía imaginarlo. Gateando bajo la mesa de la cocina cuando era pequeño, buscando migas de galleta. Nico entró en silencio, con la misma voz suave, aún inseguro, pero aprendiendo poco a poco que no necesitaba un pasado para ganarse un futuro. Elaine sirvió el café. Se sentaron. Nadie habló de inmediato, no por incomodidad, sino porque el silencio ya no significaba pérdida. Significaba presencia. Esa tarde,
los 4 fueron al cementerio a las afueras de Rosewood. Habían colocado una nueva lápida junto a la tumba del difunto marido de Ella. Miles Cooper, 1981 a 1990, nuestra luz tranquila, sigue brillando. Daniel se arrodilló junto a ella y puso una mano sobre la lápida. No pudo crecer, dijo. No como nosotros. No, respondió Elaine, pero se aseguró de que vosotros sí. Evan colocó un dibujo doblado junto a la tumba. Era uno de los bocetos a lápiz encontrados en la caravana de Mason. En él se veía a 3 niños y un perro bajo un sol torcido. Uno de los niños tenía alas. Siempre ha estado con nosotros, susurró Evan. Nico tomó una flor del ramo y la colocó detrás de la lápida. Nadie lloró. Simplemente se quedaron allí, recordando. Más tarde, de vuelta en casa de Elaine, Laia se unió a ellos para cenar. La mesa estaba llena. Pollo asado, pan de maíz, ensalada, pastel de melocotón. Elaine insistió en cocinarlo todo ella misma. No sé qué decir, admitió Daniel mientras se sentaban. Di que volverás el próximo domingo, dijo Elaine. Evan sonrió. Lo dice en serio. Ya ha planeado el menú. Todos se echaron a reír. Incluso Nico sonrió. Más tarde, después de cenar, se sentaron en el porche. Elaine en su mecedora y los chicos uno al lado del otro en los escalones. Las cicadas zumbaban. El cielo se extendía infinito. Esta casa tiene algo especial, dijo Nico. Aunque no es donde vivíamos, me siento como en casa. Elaine los miró a todos. Es porque por fin estáis aquí. Antes de acostarse, Elaine salió al jardín por última vez. Se arrodilló y tocó la tierra bajo las lirios. Estaba cálida, viva. Sacó 3 piedras lisas del bolsillo y colocó una al pie de cada flor. Daniel, Evan, Miles. Hizo una pausa y añadió una cuarta. Nico. La noche era silenciosa a su alrededor, pero en su pecho floreció algo. No era dolor, ni pena, sino paz. Una fuerza tranquila que había esperado 35 años para volver. Elaine Cooper no había pisado Broken Elm Street en 34 años. No desde el día en que sus 3 hijos, trillizos, todos de 8 años, desaparecieron en algún lugar entre la parada del autobús escolar y la acera agrietada frente a su casa. No desde que el pueblo se sumió en el silencio a su alrededor, evitando el contacto visual y las preguntas para las que no tenían respuesta. No desde que las oraciones se agotaron y dejaron de llegar las cazuelas. Año tras año se repetía a sí misma que si la verdad estaba enterrada en algún lugar, estaba muy enterrada. Pero cuando una joven pareja que estaba renovando una casa 2 puertas más abajo desenterró una fiambrera roja oxidada con el nombre, Evan, grabado en la tapa, el tiempo se derrumbó como una persiana que se cierra de golpe. Y de repente, ya no era una madre afligida. Era una testigo. Y alguien, en algún lugar, siempre había sabido la verdad.